Muy buenas desde la oficina. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las cubiertas de nuestra bicicleta. Es el elemento que nos mantiene en contacto con el suelo, con lo cual deberemos de asegurarnos de llevar unas cubiertas acorde a nuestro tipo de conducción, a nuestro peso, a nuestras necesidades, y es un elemento en el que normalmente no le prestamos toda la atención que deberíamos. Así que vamos a ver en qué debemos de fijarnos a la hora de comprar unas cubiertas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tamaño de nuestra rueda. Deberemos de coger un neumático acorde al tamaño que le corresponda. Puede ser de 26 pulgadas, de 27,5 o bien de 29. Es algo muy evidente, pero es lo primero que tendremos que tener en cuenta a la hora de comprar nuestro neumático. Lo segundo que deberemos de tener en cuenta es si vamos a ir con cámara o si vamos a ir tubelizados. Hay muchas diferencias entre ambos neumáticos, pero una de las principales diferencias es el precio. El neumático para cámara es un neumático más económico, mientras que el neumático para túbeles es un neumático más caro. Esto se debe principalmente a que la mayoría de neumáticos para cámara son neumáticos con el aro exterior de acero, y como veis, este neumático no se puede doblar. El aro lo mantiene siempre con la forma redonda, mientras que el neumático para tubeles es un neumático que siempre viene plegado, y es que el aro del labio es un aro realizado en Kevlar. Esto no solo aporta una mayor ligereza, una mayor comodidad a la hora de montar y desmontar, sino que también aporta un mayor sellado contra la llanta, como es evidente, para montar en túbeles. Ahora que hemos visto tamaño y tubelizado, vamos a ver más diferencias entre un mismo neumático. En este caso tengo dos rollers de la marca MSC, pero la diferencia entre ellos ya no es solo el color, sino que son también los TPI. Estas siglas TPI indican la cantidad de hilos de nylon por pulgada cuadrada del neumático. A mayor cantidad de hilos, el neumático es más flexible, lo cual permite montarlo de una manera más cómoda y da un mayor agarre, especialmente en curva. Los neumáticos de gama más económica están por debajo de los 100 TPI, mientras que los de gama más alta están por encima de esos 100 TPI. En este caso tenemos 60 y en este caso tenemos 120. Son siglas que vais a poder encontrar siempre están indicadas en el lateral de vuestro neumático. Pero vamos a otro de los puntos más importantes, y son los anchos de los neumáticos. Os encontraréis que para bicicletas de montaña los anchos de los neumáticos van desde el 1,90, aunque hay algo por debajo de eso, hasta el 2,60, aunque de nuevo hay algo por encima de eso. Y como veis, hay bastante diferencia en el ancho del neumático. ¿Para qué queremos neumáticos tan anchos o para qué queremos neumáticos tan estrechos? Pues bien, en rally, en bicicletas ligeras, en bicicletas de gama un poquito más alta, estamos con neumáticos que van desde el 1,90, especialmente en 26, actualmente las 29 son de 2.0, hasta llegar al 2.2, 2.25. Son neumáticos que, al ser más estrechos, son más ligeros y que permiten un rodar mucho más rápido de lo que nos permitiría un neumático más ancho. A partir de ahí, si nos movemos en bicicletas de enduro, vamos a montar neumáticos de 2,25 en adelante, neumáticos de hasta 2,40, 2,50 o 2,60 en el caso de bicicletas de doble suspensión con más recorrido. Este tipo de neumáticos, a pesar de que lastran más a la hora de subir, nos permiten un mayor agarre a la hora de bajar. Y es por ello que hay tanta diversidad de ancho de neumático. De modo que en función de cuál sea vuestra especialidad, en función de lo que vayáis a hacer, será más recomendable un tipo de neumático u otro. Hemos visto tamaño, hemos visto diferentes anchos, hemos visto si son para túbeles o no, y hemos visto los TPI. Vamos con otro de los puntos más importantes a la hora de elegir nuestro neumático, y es el tipo de taqueado. Dentro de una misma marca, en este caso MSC, podemos encontrar neumáticos con un taqueado muy diferente al otro, y esto variará en función de si va a ir en la rueda delantera o de si va a ir en la rueda trasera. El neumático delantero acostumbra a tener un taqueado central
mucho más junto en la parte de la banda de rodadura. Esto nos permite que el neumático no lastre en exceso, mientras que la línea de los tacos con forma de flecha nos permite que avance con rapidez. El taqueado lateral suele estar más separado y además es un taqueado bastante alto, lo cual nos da una mayor seguridad y agarre al cogerse sin ningún problema al terreno cuando tumbamos. En el caso de los neumáticos traseros nos encontramos con que todo el taqueado del conjunto de la cubierta está mucho más unido. De este modo tenemos un menor lastre a la hora de rodar y sí que es cierto que encontramos unos taqueados laterales ligeramente más altos que nos permitirán tener un buen agarre en curva. Como veis, son dos tipos de taqueados completamente diferentes. Y esto que os acabo de explicar es algo común a todas las marcas. Se puede apreciar la banda central con el taqueado mucho más unido y una banda lateral con tacos más separados y más altos. Como veis, además, queda muy definido el sentido en el que los tacos indican una especie de flecha en el que ha de rodar. Para la rueda trasera, los tacos son mucho más uniformes, tanto en posición como en tamaño, de nuevo teniendo un taqueado lateral algo más alto, pero no tanto como la cubierta delantera. Además, siguen todos una línea que no define de igual manera que el delantero la posición de giro de la cubierta. Como acabáis de ver, hay neumáticos para la rueda delantera y neumáticos para la rueda trasera. ¿Por qué son diferentes? Pues bien, el neumático delantero es el que nos ha de proporcionar mayor seguridad, mayor agarre. Si vamos en marcha y tomamos una curva y la bicicleta se nos va de la rueda delantera, podéis empezar a rezar porque seguro que nos vamos al suelo. Sin embargo, si en esa misma curva tenemos seguridad en la parte delantera, pero se nos va de la rueda trasera, es muy probable que podáis salvaros la caída, ya que en la parte trasera la bicicleta no necesita de tanto agarre y lleva todo vuestro peso. Muchos de vosotros me preguntaréis, ¿y qué pasa si monto un neumático delantero en la rueda trasera? Pues el neumático delantero en la rueda trasera puede funcionar bastante bien y es más recomendable que montar un trasero en una delantera. Os explico. El neumático delantero proporciona mucho agarre y cuando lo montamos en la rueda trasera nos proporciona un agarre excesivo, un lastre bastante importante que vamos a notar especialmente cuando vayamos subiendo. El neumático se va a agarrar mucho al terreno y nos va a penalizar en tiempo y en esfuerzo. Si hacemos la operación a la inversa y lo que hacemos es montar un neumático trasero en la parte delantera, como habéis visto, para rodar va a irnos muy bien por el tipo de taqueado que tiene, para hacer asfalto también nos va a ir bien, pero va a tener un agarre muy bajo, de modo que cuando entremos en una curva, en terreno seco, este neumático se va a ir con mucha facilidad y es muy probable que nos vayamos al suelo. A pesar de eso, hay neumáticos que nos permiten montarlos en la rueda delantera o en la rueda trasera, simplemente haciendo un giro de neumático y haciéndolo rodar hacia un sentido o a otro. Sea como sea, todos los neumáticos tienen una flecha que nos indica el sentido en el que ha de girar. Y en un neumático como este de Hutchinson vais a ver que tenemos dos sentidos. Como veis, si ponemos el neumático en un sentido nos servirá para la rueda trasera, mientras que si lo ponemos en el otro nos servirá para la rueda delantera. Si lo ponemos en este sentido, la forma de los tacos nos dará un mayor agarre al entrar de manera recta sobre el terreno. El momento en el que lo colocamos en la rueda trasera, los tacos con el sentido de giro que tienen nos permiten tener un neumático que ruede mejor. En ambos casos, los tacos laterales son bastante altos para tener un buen agarre. Esto no es aplicable a todos los neumáticos y es que la mayoría tienen un solo sentido de giro. Están diseñados para ir en un solo sentido debido a la disposición de los tacos. Y estos son, de manera resumida, los 5 elementos principales en los que nos deberemos de fijar a la hora de comprar un nuevo neumático. Hay muchos más elementos, como puedan ser el tipo de compuesto, la cantidad de capas que lleve o el peso del neumático, pero son elementos no tan importantes
como estos que acabamos de ver, o al menos en mi opinión. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado interesante. Dejadme abajo en los comentarios cuáles son los neumáticos que montáis tanto delante como detrás y cuáles son los que mejor resultados han dado y cuáles habéis montado que habéis dicho, me han hablado muy bien de este pero me ha funcionado súper mal. Como siempre, muchas gracias por verme, nos vemos muy pronto.